Y ahora permítame darle la bienvenida a nuestra primera sesión del día. Traemos un Inside Access sobre un tema crítico, las finanzas verdes. Esto es tan importante para América Latina. Vamos a darle la bienvenida a Alejandra Torranzo, Sustainability Manager, Banco de Crédito del Perú. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan bien por allá? Perfecto, perfecto. No, excelente, te vemos y te escuchamos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema de las finanzas verdes cada vez más importante. Vemos cada vez más bancos teniendo iniciativas en América Latina, así que súper gustosos de escucharte y agradecidos. No, muchísimas gracias a FinTech America y a ustedes por la invitación, además a todas las personas que se han conectado al evento. Tal y como lo dices, el tema de finanzas verdes es crítico. Cada vez se ha vuelto más importante y la conversación alrededor de activo climático y en especial de finanzas verdes es más relevante hoy que nunca. De hecho, ahora mismo se viene desarrollando la conferencia de las partes o lo que conocemos como la COP27 en Egipto, donde los países miembros vienen discutiendo no solo el grave problema que es el calentamiento global, sino también realizando los compromisos, los avances que se han dado hasta la fecha, que en su mayoría parecen haber sido insuficientes, e inclusive ya se vienen contando y registrando los daños asociados al cambio climático. La verdad es que la realidad es contundente, sobran datos acerca de los efectos adversos a los que estamos expuestos y también de la necesidad de concertar acciones para poder mitigarlos. La responsabilidad aquí es compartida. Es colectiva. Se necesita cooperación no solo de países, sino de personas, de instituciones públicas y sobre todo privadas para lograr el gran objetivo que es la prevención de un futuro no sostenible, algo que llamaríamos ni siquiera futuro para nosotros. Y es en ese contexto que el rol de las entidades financieras es clave. Bien lo resume Marcela Ponce, el Climate Lead para América Latina y el Caribe del IFC, cuando indica que el 70% de los flujos de capital que deben destinarse a la mitigación del cambio climático vienen del sector bancario. Y esta frase que escuché en alguna de sus conferencias, la verdad me hizo reflexionar profundamente sobre el papel que cumplimos los bancos y otras instituciones financieras en la construcción de un futuro ambientalmente sostenible. Viendo esta cifra, creo que van a estar de acuerdo conmigo, el llamado a la acción se vuelve impostergable. Ahora bien, como sabemos, las realidades son distintas entre regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Europa, que tiene ya un camino recorrido, alta especialización en temas medioambientales, y por otro lado vemos a nuestra región, entre otras regiones de mercados emergentes, que tiene además 6 de los países más biodiversos del mundo y por lo tanto presenta un alto nivel de vulnerabilidad. Y aquí las entidades financieras nos movemos en lo que llamamos un ecosistema en madurez. ¿Y por qué madurez? Porque nos faltan todavía esas competencias necesarias a la interna de las organizaciones para gestionar las finanzas e inversiones verdes y sostenibles, así como por el propio contexto regulatorio y legal de nuestros países. Recordemos que muchas de las políticas financieras y regulaciones referentes al cambio climático se encuentran en un estado incipiente, en un estado de construcción, y por lo tanto podemos decir que las herramientas normativas no son necesariamente suficientes para una adhesión natural y fluida que asegure el progreso en materia de finanzas verdes en la región. Teniendo esto en cuenta, además, las empresas nos enfrentamos a los requerimientos de nuestros grupos de interés, ¿no? Por un lado, la sociedad, que cada vez demanda mayor acción de las empresas, y por otro, de inversionistas que buscan impulsar negocios más responsables, más éticos y que incorporen criterios ASG. Esto en camino hacia una economía más baja en carbono. De todas maneras, habiendo determinado esta urgencia de impulsar un impacto positivo y además los retos propios de nuestro entorno, propios de nuestra región, también debemos verlo como una oportunidad de negocio. La verdad es que se hablan de cifras alrededor de los trillones de dólares en los próximos años. Y además, también hablamos de que esto se convierte en un nuevo factor de riesgo a incorporar en nuestra gestión.
regular, financiera, crediticia. Lo cierto es que muchos activos se verán afectados por el cambio climático, por los fenómenos. Activos donde tenemos un posicionamiento hoy día, como empresas del sector financiero. Y teniendo esto en cuenta, la verdad es que el futuro de las finanzas verdes en América Latina está en desarrollar capacidades para poder modelar el futuro. Ese futuro que buscamos y lo haremos movilizando recursos monetarios, principalmente a través del crédito, en el caso de organizaciones como la mía, los bancos, que además somos partícipes y habilitadores de la economía. En este aspecto, las capacidades a desarrollar, de las que les acabo de comentar, las podemos agrupar en 6. Se las muestro a continuación, ¿no? Estrategia, gobierno, metodologías de medición y desarrollo de negocios, la gestión de riesgos, datos y tecnología, y finalmente el reporting y la divulgación. De hecho, voy a ahondar en 3 de ellas y contarles un poco qué es lo que nos ha funcionado en nuestra experiencia. En cuanto a estrategia, gobierno y cultura, de forma similar a la transformación digital que han venido pasando de las empresas en los últimos años, se ha vuelto imperativo dar foco estratégico a los temas ASG. Puntualmente, en el caso de Credit Corp, que es la holding financiera a la cual pertenece el Banco de Crédito, desarrollamos una estrategia propia con pilares que incluyen crear una economía más sostenible e inclusiva y ambiciones tan concretas como apoyar la transición hacia una economía más ambientalmente sostenible, incluyendo los efectos del cambio climático. Este alcance se extiende a todas nuestras subsidiarias y creemos que poner en blanco y negro esta estrategia le confiere una prioridad particular y una asignación, obviamente, de recursos de diversa índole. A esta estrategia le sumamos un gobierno específico que refleja el compromiso y además asegura el cumplimiento de la toma de decisiones. Obviamente esta tarea no ha terminado ahí y consistentemente estamos trabajando en fortalecerla, ya a un nivel banco también, tomando como referencia marcos internacionales específicos a nuestro sector y realizando esfuerzos en identificar brechas para poder generar planes para cerrarlas. Finalmente, esto se acompaña también de ya un tema de métricas corporativas muy claras, donde además se incorporan en planillas de desempeño y todo esto ayuda y moviliza el cambio, ¿no? El siguiente paso es desarrollar, y de hecho lo venimos haciendo, una estrategia muy puntual en términos de finanzas verdes. Los equipos encargados de implementación vienen trabajando incansablemente para ello, y aquí lo que se va a conseguir son objetivos muy puntuales y concretos aterrizados a nivel de portafolio, ¿no? Y esto es lo que buscamos en las empresas del sector financiero. Como segundo ejemplo está el desarrollo de negocios, ¿no? Y aquí la meta a este nivel es construir especialización con miras a lograr una oferta robusta de productos verdes, sostenibles y además asesoría para nuestros clientes. Esto en la estructuración de financiamientos para proyectos ambientalmente sostenibles. Esta es nuestra manera de influir en la descarbonización de la economía. En este proceso realizamos como ejemplo el primer marco de financiamiento sostenible del banco, que nos permite captar fondos para financiar productos e iniciativas verdes y sostenibles, ¿no? Ya como un tema puntual, este marco de hecho ha sido calificado como Strong por S&P Global, el primero en Latinoamérica, debido al alineamiento que tiene a estándares internacionales, a la claridad en la definición de criterios para proyectos elegibles y este compromiso especialmente de reportería del uso de fondos y del impacto que tendrían estos proyectos, ¿no? Gracias al marco hemos concretado una primera emisión este año del bono verde por $30 millones con un fondo europeo. Pero pese a esto, que de hecho fue un hito súper importante, queda mucho camino por recorrer. Y lo cierto es que, como lección, si bien nos ceñimos muchísimas veces a estándares internacionales, a realidades que están mucho más adelante que nosotros, lo cierto es que tenemos que hacer adaptaciones a la realidad local, regional, ¿no? Y esto es lo que queremos conseguir también con nuestro marco. Adicional a esto, ya tenemos primeras métricas de financiamientos verdes, sostenibles y de transición, certificados, etiquetados, y ya a la fecha tenemos colocaciones por $150 millones. Nuevamente, esto es un hito importante para nosotros, pero nos queda largo camino por recorrer. Y ya actualmente nos encontramos realizando pilotos de productos con potencial de engagement entre nuestros clientes.
obviamente respondiendo a sus necesidades específicas. Principalmente estamos evaluando productos de capital de trabajo y viendo cómo nuestros clientes se enlazan, se vinculan y encuentran valor en estos productos y a la vez que movilizamos el cambio. Esto se va a acompañar definitivamente de un seguimiento minucioso y continuo, sobre todo para prevenir lo que conocemos como el greenwashing, que es el principal riesgo para las empresas que nos vemos involucradas en temas de finanzas verdes. No queremos entrar a hacer algo que no es realmente movilizador del cambio y que podría venderse como tal. Por lo tanto, el greenwashing también es algo que tenemos mucho en cuenta. Finalmente, la gestión de riesgos. Antes quería comentarles que en este gráfico que la oportunidad es grande. Como vemos, ha habido un crecimiento en las oportunidades, en los productos relacionados a sostenibilidad, en los productos verdes en los últimos años. Y de hecho aquí en Latinoamérica no ha sido la excepción y un papel importante lo ha cumplido el sector privado con 42% de participación en bonos verdes y sostenibles, por citar un ejemplo. Entonces, esta es una ola que no podemos dejar de correr. Y ahora sí, entrando un poco en la gestión de riesgos como elemento fundamental del negocio bancario y financiero, debe tener una ruta de acción propia que acompañe y habilite el negocio. En nuestro caso, no hemos sido ajenos, naturalmente, a los temas ambientales. De hecho, hace 10 años fuimos el primer signatario peruano de Principios del Ecuador. Sin embargo, el ejercicio ya de finanzas verdes tiene características particulares que requieren de esfuerzos de adaptación de nuestros modelos crediticios. Por eso, este año desarrollamos nuestra primera taxonomía ASG con foco en el eje ambiental, priorizando 12 sectores económicos y utilizando criterios de elegibilidad de 2 tipos, de transición e internacionales, además de algunos salvaguardas en temas sociales. Y así como en la taxonomía, seguimos ampliando el marco de gestión de riesgos ASG para su incorporación también en los procesos de gestión de otros tipos de riesgos como el operativo, el riesgo de mercado, que son tan importantes también en la gestión bancaria. Esto último, además, es bien importante porque la gestión de riesgos es integral, y como tal tiene que serlo también con los factores ASG y puntualmente para finanzas verdes. En términos de la taxonomía, aquí sí quisiera resaltar que fue fundamental el acompañamiento especializado para lograr un diccionario, una taxonomía robusta que, si bien no recoge el 100% de las industrias a las que facilitamos, sí representa una primera piedra, un estándar sólido que nos va a permitir evolucionar en sectores que en su mayoría son más retadores y, como mencioné anteriormente, en los cuales no tenemos necesariamente una normativa sobre la cual regirnos. Los otros puntos que, si bien no he ahondado en este momento, también van a ser igual de importantes en términos de data y tecnología, contar con datos de calidad que nos permitan alimentar los procesos de reporting, procesos de metodologías de medición. Y justamente este último, en temas de reportería, ya existen una serie de estándares que nos permiten, sobre todo, ser transparentes en evidenciar nuestro progreso en línea con las finanzas verdes y temas sostenibles y además compartir mejores prácticas, Todos estos procedimientos y políticas deben acompañar el despliegue de la estrategia de finanzas verdes en las organizaciones financieras. Como conclusión, los retos de implementación para una gestión exitosa de finanzas verdes, la verdad es que son diversos y, como han visto, hay diferentes niveles de acción. Y además tenemos una coyuntura apremiante. Aquí lo importante es reconocer dónde nos encontramos puntualmente en América Latina y empezar a gestionar el cambio. Lo que sí es cierto es que, en definitiva, buscar el equilibrio natural del planeta nos va a asegurar una economía más estable, con negocios además más congruentes y alineados al bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Entonces, el futuro de las finanzas verdes está en impulsar estos flujos de capital de acuerdo con las particularidades de nuestra región, sumando esfuerzos para lograr el impacto deseado. Y con esto quisiera terminar mi presentación, agradeciendo nuevamente y encantada de seguir conectando a través de LinkedIn para poder compartir impresiones. Hola, Alexandra. Buenísima presentación. Y tenemos una pregunta acá de la audiencia. Miguel Arias dice, una consulta para Alexandra. ¿Tienen metodología de medición? Lo cierto es que venimos trabajando en las metodologías de medición. De hecho, diría que entre las capacidades a desarrollar probablemente sea una de las más retadoras, justamente porque aquí es donde tenemos que integrar
las particularidades de nuestros países, de las realidades, digamos, de clima de nuestros países. Y nosotros lo que hacemos, lo que venimos haciendo todavía es trabajarlas. Tenemos equipos de trabajo especializados y venimos teniendo avances. Todavía no hemos, digamos, hecho público nada porque todavía está en construcción, pero la verdad es que quedo encantada de conectar porque esto se va a lograr sí o sí y la verdad es que me encantaría tener alguna otra oportunidad para también compartirles estos avances en materia de medición. Bueno, lo tendremos absolutamente y te agradecemos muchísimo tu tiempo y a Miguel por su pregunta, por buenísima presentación con un tema crítico para todos acá en América Latina. Listo, muchísimas gracias.